Hola, soy Javier Eduardo, te saludo desde Caracas, Venezuela. Luego de culminar exitosamente la campaña del Magdalena, Simón Bolívar decidió dar inicio a la campaña Admirable, la cual tenía como objetivo invadir Venezuela para reconquistarla y establecer nuevamente la república, la cual había sido proclamada en el año 1811. Como sabemos, la misma se perdió al año siguiente, 1812, ya que Domingo Monteverde, jefe realista español, decidió sofocar dicho estado a sangre y fuego, por supuesto violando todas las reglas de combate más esenciales, violando la capitulación con Francisco de Miranda, de modo pues que esa primera república nacida el 5 de julio de 1811 se perdió de manera estrepitosa, por lo cual Bolívar tuvo que partir al exilio gracias a un salvoconducto que le otorgó Monteverde como premio por haber entregado a Francisco de Miranda, luego de que Bolívar lo considerara un traidor luego por haber capitulado con Monteverde, actitud esta que todavía sigue siendo objeto de discusión. Ahora, lo que me interesa es que luego de iniciar la campaña Admirable, Bolívar, al llegar a la ciudad de Trujillo y estando al tanto de todos los desmanes que seguía cometiendo no solamente Monteverde, sino otros líderes realistas que, que inclusive trascendían al clero, entre ellos un tal fraile coronil, quien en el sur de Venezuela arengaba a los realistas a no dejar vivo a un solo partidario de la causa patriota. Bolívar, con todo este escenario que le impactó tanto por la forma en que los realistas llevaban a cabo la guerra, decidió, como diríamos, recoger el guante y por los mismos medios por los cuales Monteverde de, eh, sembró de oprobio, de terror a Venezuela, por los mismos medios la iba a redimir. Es por ello que en el día 15 de junio de 1813, Simón Bolívar firmó una proclama conocida como Decreto de Guerra a Muerte. Su párrafo final es por todos conocido: españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. Lo que estaba diciendo Bolívar con esas palabras era establecer dos bandos, España y Venezuela, es decir, darle un carácter internacional a la guerra, de modo que no quedaran dudas, ya que la misma ciertamente tuvo claras características de guerra civil, porque tanto del bando realista como el bando independentista habían nacido todos en Venezuela. De modo pues, repito, lo que se buscaba era darle un carácter internacional a esa guerra, donde los abusos cometidos por, por Monteverde y otros jefes realistas espantaron inclusive al propio auditor de guerra Francisco Heredia, de quien Mario Briceño Iragorri escribió un conocido libro llamado El Regente Heredia o La Piedad Heroica. Ahora bien, hay que tener cuidado cuando se habla de que la guerra a muerte la inició Simón Bolívar. Si bien es cierto, él la decretó. La guerra a muerte, en todo caso, desde el bando patriota la inició el abogado Nicolás Briceño, quien también estaba convencido, luego de las atrocidades cometidas por Monteverde, de que había que hacer lo mismo con los realistas, a tal punto que ordenó ejecutar a dos españoles quienes
eh, ningunearon sus órdenes y luego de asesinarlos la sangre de estos fue utilizada por Briceño como tinta para escribir una carta dirigida a Simón Bolívar manifestándole su acción. Ahora bien, la guerra a muerte ni siquiera empezó, podría decirse, con Monteverde. Simplemente Monteverde hizo gala de una crueldad propia de la forma que tenían los españoles de llevar la guerra que se inició, por lo menos en América, cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, es decir, en plena conquista. Es más, ellos simplemente venían arrastrando esa forma de hacer la guerra que fue incluso impuesta por el rey Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio, y donde en sus famosas 7 partidas justificaba el tormento a los prisioneros de guerra. De modo pues que no hay que extrañarse por el hecho de que Bolívar decretara esa guerra a muerte, ya que, como ya él lo dijo en el año 1818, pero en otro contexto, él dijo: el enemigo que se sirve de las mismas armas con que se le ofende, no hace sino defenderse. Esta es la ley más antigua y la más universalmente conocida y practicada. Ahora bien, aclarado esto, pasemos entonces a analizar también el hecho de que Simón Bolívar, desde Puerto Cabello, el 6 de septiembre de ese mismo año, lanzó lo que algunos historiadores llaman una segunda guerra, un segundo decreto de guerra a muerte. Y por supuesto, él decía cosas como que nuestro odio será implacable y la guerra será a muerte. Por eso es que esa proclama de Trujillo también es conocida como guerra a muerte. Pero este segundo decreto de guerra a muerte es mucho, amplía, digamos, el castigo hacia aquellos americanos que de manera subrepticia estaban tratando de convencer a otros americanos de apoyar la causa realista. Inclusive Bolívar dijo: he sido informado que algunos de aquellos mismos americanos que con tanta generosidad ha tratado el ejército libertador, olvidando sus crímenes, se esfuerzan en subvertir el orden, formando conventículos y protegiendo conmociones populares al favor que les dispensa la buena fe y sinceridad con que, creyéndoles capaces de gratitud y reconocimiento, se dejaron las cosas en el mismo estado en que estaban. Semejante conducta ha herido dolorosamente mi corazón y, lo que es más, la gloria de Venezuela, por la que no he dudado, y el ejército de la Unión, hacer los últimos sacrificios. Notorio es esto, pero más notorio será el horror y oprobio que cubrirá a estos infames y viles desnaturalizados hijos que posponen el bien y la felicidad general a la baja adoración de sus primeros opresores. Ok, ya te estás dando cuenta aquí que es la antesala a lo que va a decir Bolívar después. Recuerda que ese decreto de guerra a muerte, donde dice españoles y canarios contacto con la muerte, había sido impuesto como ley fundamental durante el tiempo en que duró la llamada guerra a muerte, hasta el año 1820. Escucha esto, agárrate. Teman pues el castigo y escarmiento que sufrirán con la misma severidad. Hasta aquí he cumplido yo y mi victorioso ejército la ley que voluntariamente nos impusimos, es decir, el decreto de guerra a muerte, nos impusimos en obsequio de ellos. Por consiguiente, toda ciudad, villa o lugar en que se hayan tremolado nuestras banderas y esté bajo la dominación del ejército libertador, serán tratados sus habitantes como dignos ciudadanos de estos estados y cumplirse como son obligados con el sagrado deber que les impuso la naturaleza y prescribe el interés de una sociedad civil. Pero han de estar perfectamente convencidos
que todo el que faltase a estos incuestionables principios y directa o indirectamente contribuyese a turbar el orden, paz y tranquilidad pública, será castigado con la pena ordinaria de muerte, sin que le favorezca el sagrado de la ley cumplida y ya en todas sus partes. Y aquí viene lo más fuerte, pero con la diferencia que para aquellos que antes han sido traidores a su patria y a sus conciudadanos y reincidirse en ello, bastarán, escucha, bastarán sospechas vehementes para ser ejecutados. Bastarán sospechas vehementes para ser ejecutados. Es decir, que nada más con la sola sospecha ya es suficiente como para proceder contra ellos. Lo tendrán así entendido todas las justicias civiles y militares, a cuyo fin mando que la presente se publique, imprima y circule para que llegue a noticia de todos. Lógicamente, esto puede ser considerado como alguien movido por instintos asesinos, sangrientos, y habría que pensar que el contexto de la época estaba determinado no por Simón Bolívar, sino por la forma en que España estaba acostumbrada a llevar la guerra. De modo pues que estas acciones de Bolívar lo único que hicieron fue generar en él, en los que él quería que se unieran a la causa independentista, generar un sentimiento de elevado patriotismo. Por otra parte, si bien la guerra a muerte que se practicó en ambos bandos trajo como resultado un baño de sangre, una desolación, el surgimiento de líderes realistas peores que Monteverde, tales como Boves, Morales, Antoñanzas, sobre todo Boves, cuya sed de sangre rayaba en los psicópatas. Boves era un completo psicópata, pero claro, con un valor extraordinario, sobre todo que utilizó el odio de clases el odio de razas como bandera, lo cual era bastante peligroso, ya que había sectores populares que no apoyaban la independencia, lógicamente por estar estos sectores populares bajo el dominio de aquellos blancos criollos que eran los que estaban dirigiendo la causa independentista. Era lógico que ese movimiento no los iba a favorecer, de modo que tales estrategias de Boves de despertar el odio de raza lograron su cometido. Tanto es así que esa segunda república que se inició luego de la guerra a muerte se perdiera en el año 1814 y se produjera la llamada emigración a Oriente, uno de los hechos más cruentos de la guerra de independencia, y que Simón Bolívar tuviera que partir nuevamente al exilio a buscar ayuda tanto en Jamaica como en Haití, la cual lo apoyó militarmente gracias a los buenos oficios del presidente Alexandre Pétion. Y por supuesto Bolívar siguió teniendo derrotas, pero no derrotas que supusieran un desmedro de la causa republicana. Es decir, no sufrió tanto la república, sino que más bien le permitió a líderes como Pablo Morillo, que era un español que había regresado de su tierra para pacificar, entre comillas, el continente americano. No era ciertamente un sanguinario psicópata como Boves, sino que era un militar con un gran prestigio. Derrotó a Napoleón Bonaparte en la guerra que sostuvo su país contra Francia, y eso llevó a la conclusión tanto a Bolívar como a Morillo de la necesidad de dejar a un lado
la guerra a muerte, porque era el contexto era de un carácter completamente sanguinario y eso era completamente insostenible, por lo cual en 1820 esa guerra a muerte terminó precisamente en Trujillo con la firma del Tratado de Regularización de la Guerra y el armisticio, es decir, que la guerra se iba a hacer como la hacen las naciones civilizadas y lo que supuso también un reconocimiento de facto de la República de Colombia y dejó de ver a los líderes patriotas como una banda de alzados, fascinerosos, sino que está ante un ejército que estaba luchando por una causa y que su líder, Simón Bolívar, se había convertido en uno de los grandes líderes militares de todos los tiempos, sobre todo con el llamado Paso de los Andes, que tenía como fin sofocar la mayor amenaza para la causa independentista, la mayor causa, el foco del ejército realista se encontraba en el Perú. Y es más, Bolívar renunció a esa guerra a muerte, inclusive en los momentos en que ese tratado de regularización de la guerra fue violado por los españoles luego de que la provincia de Maracaibo se incorporara a la Gran Colombia, lo que los españoles interpretaron como una violación del tratado y que Simón Bolívar, al no poder, digamos, convencerlos de que eso no era ninguna violación de ese tratado, él insistió en que esos tratados se respetaran. Inclusive en Barinas, el 25 de abril de 1821, exhortó lo siguiente: sufrirá una pena capital el que infringiere cualquiera de los artículos de la regularización de la guerra, aun cuando nuestros enemigos los quebranten, nosotros debemos cumplirlos para que la gloria de Colombia no se mancille con sangre. Es decir, 25 de abril de 1821, es decir, faltando 2 meses para la batalla de Carabobo. De modo pues que la tesis de que Simón Bolívar lo movía un afán sanguinario queda completamente erradicada y que esa medida extrema que tomó Bolívar en 1813 era para generar un sentimiento de elevado patriotismo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, dale click al botón de suscribirse, activa la campanita, créeme que con tu suscripción me vas a ayudar mucho a seguir produciendo contenido para ti y así mantener activo mi canal. Pero de verdad, dale un like, inscríbete, no te vas a arrepentir. Hasta luego.